Bienvenidos al canal. En esta nueva oportunidad nos encontramos de nuevo para compartir la palabra de Dios y edificar nuestras vidas. Tenemos sorpresas, gracias a Dios que esta familia de la fe está creciendo. Hoy vamos a hablar acerca de los dones espirituales. Se tiene entendido en 1 Corintios capítulo 12 que hay 9 dones del Espíritu, pero vamos a hablar de otros dones no muy mencionados. Así que comenzamos ahora. Antes de entrar en materia sobre los dones espirituales, aparte de la primera carta a los Corintios capítulo 12, le invitamos a que se suscriba. Vamos a tener unas sorpresas cuando lleguemos aproximadamente a 1500 suscriptores. Vamos a estar enviando nuestro libro electrónico como aproximadamente a 30 o 40 hermanos vía digital. Nuestro libro electrónico va a ser enviado. Vamos a seleccionar al azar a 50 más o menos. Podemos ponerlo a 50 hermanos que estén suscritos a nuestro canal. Le vamos a enviar vía correo el libro digital. Así que vamos a estar dando más información, esté pendiente sobre de qué trata este libro y todo lo demás. Pero entremos en materia. Ok, en 1 Corintios capítulo 12 tenemos en el versículo 1 que dice el apóstol Pablo: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Muchas personas ignoran de estos dones, o en este video vamos a tomar en cuenta que no solamente son 9. Algunos, como este capítulo 12 dice que no ignoremos los dones, cree que nada más se refiere a la carta a los Corintios, pero vamos a ir viendo que en otros pasajes también se habla de diferentes dones. En el versículo 4 de la primera carta a los Corintios dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, no solamente los de Corintios 12. Pero vamos a definir qué significa la palabra don. Según el Strong 5486, la palabra es carisma. Significa propiamente la operación de gracia, el favor divino, es decir, una dotación de gracia cuyo propósito es edificar la iglesia. Señala el resultado de una obra que hace el Espíritu Santo en un creyente, habilitándolo con alguna capacidad especial para el desempeño de una función en el cuerpo de Cristo. Es decir, es un regalo que no se obtiene por estudio, no se obtiene con dinero, no se obtiene sino por el favor y la gracia. Es un don inmerecido que a Dios le place repartir a cada uno en particular como Él quiere. Todos tenemos dones, así sea uno, dice la Biblia, que Él reparte a cada uno en particular. En Hechos 10:45 podemos leer: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Vemos que el mayor don es la salvación, y la salvación se obtiene cuando el Espíritu Santo nos redarguye, nos convence, hace la obra por medio de oír el mensaje de la palabra de Dios, de oír el evangelio, el mensaje cristocéntrico. Pero el mayor don, o uno de los mayores dones que Dios ha dado a la humanidad, es el Espíritu Santo, el ser partícipe, el ser llenos, el nuevo nacimiento. Por eso es que la salvación, que es igual al término soteria, que significa libertad, solo puede ocurrir cuando en una persona se sumerge el Espíritu Santo. Por eso el bautismo o baptismo del griego significa sumergir. El Espíritu Santo se sumerge en nosotros y allí ocurre el nuevo nacimiento, y allí es que entonces de adentro hacia afuera el Espíritu Santo opera estas capacidades especiales. Veamos lo que nos dice 1 Corintios 14:1. Dice: seguí el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticemos. Es decir, que tenemos que procurar los dones, como en oración, anhelándolo, pidiéndolo.
En el versículo 12 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Eso es muy importante, que anhelemos para que la iglesia sea edificada. Ahora, que anhelemos y que queramos dones no puede ser de la manera incorrecta, porque en Hechos 8 tenemos cuando Simón quiso comprar el don de Dios con dinero. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. En Efesios 4:8 dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí vemos que dio dones. Primero se tiene a Dios como regalo, al Espíritu Santo viviendo dentro, y de ahí se operan los diferentes dones. Se nos manda, después de recibir estos dones, a que no descuidemos. Primera de Timoteo 4:14, vemos cómo Pablo aconseja a Timoteo en la primera y en la segunda carta. Vamos a leer estos dos textos cuando dice que no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y en 2 de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hay muchas personas que quieren vender dones espirituales, se hacen hasta cursos para por lo menos hablar en lengua. Todo eso es errado. Nosotros no podemos comprar, aunque anhelemos, oramos, pedimos, queremos edificación a través de los dones, nosotros no podemos obtenerlos de ninguna otra manera terrenal, sino solo por el favor o el regalo inmerecido, ese carisma que Dios da a los hombres, y solamente los que han nacido de nuevo operan bajo los dones espirituales. Entonces, de la lista de los dones espirituales que aparece exactamente en 1 Corintios 12, y de acuerdo al mismo pasaje bíblico, los dones espirituales son los siguientes. Nosotros nos encontramos con don de sabiduría, don de ciencia, don de fe, don de profecía, géneros de lengua, interpretación de lengua, sanidades, milagros y discernimiento de espíritu. Ahí nosotros no tenemos ningún problema en clasificar estos 9 dones en la primera carta a los Corintios, pero tenemos que examinar que en la carta a los Romanos aparecen otros dones espirituales, otras capacidades que también, aunque no son nombradas en 1 Corintios 12, entran por igual a ser producidas por el Espíritu y que sirven para edificación, como ya leímos. Eso lo encontramos en Romanos 12, versículos 6 y 8. Y a través de este pasaje bíblico podemos identificar 6 dones más. El primer que se nombra pues en la lista evidentemente es la profecía, que se repite en la primera carta a los Corintios, pero aparte de eso nombra, ahí usted puede ver la cita, dice don de servicio, don de enseñanza, don de repartir, don de exhortación, don de presidir y don de misericordia. Vemos que hay personas que sirven de una manera espiritual, con un poder que va más allá de lo natural. Al igual, la capacidad de poder enseñar la palabra es un don. Las personas que reparten, aunque se nos ha mandado a repartir, hay personas que tienen esta cualidad que es inefable, que va más allá, como Pablo le decía a los macedonios, ese don inefable, allá también en la carta a los Corintios. También tenemos el de exhortación, que no significa reprender, sino animar. Hay una capacidad que Dios da. Bueno, los que tienen don de profecía dice que son para edificar, exhortar y consolar. Hay algunos profetas que lo que creen es que nada más es para estar profetizando el futuro, profetizando matrimonio, y a algunos creyentes les gusta ser profetizado. No les gusta meterse en la Biblia ni les gusta ser pastoreado, les gusta pura profecía. Así que cuidado con eso, métase usted con la palabra, estúdiela, escudriñela. También aparece el don de presidir, una capacidad que Dios da a algunas personas de estar al frente, de estar presidiendo los servicios, todo lo que tenga que ver con los cultos, con la obra de Dios. También está el de hacer misericordia.
Recuerde que eso también viene como fruto. Todo esto viene como fruto producido por el Espíritu. Nosotros, por nuestra propia cuenta, nuestra justicia serían como trapo de inmundicia. Nosotros no podríamos hacer estas cosas espirituales si dentro de nosotros no estuviera el Espíritu Santo. Nosotros tenemos una capacidad muy limitada y por eso necesitamos los dones o el don del Espíritu fluyendo dentro de nosotros para hacer un milagro, una sanidad, para hablar en lengua. Todo eso no viene por capacidades humanas, eso no viene por color de piel, eso no viene porque usted tiene más tiempo en el Evangelio o aquel se ha leído todas las versiones de la Biblia. Esto es por gracia, es un regalo. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que lo anhelemos. Eso sí se puede anhelar, podemos desear, podemos orar, podemos procurar abundar en dones. En estos tiempos no se están pidiendo los dones, no se está buscando abundar en ello para edificación de la iglesia, y eso también es un error. Y otro error es pensar que nada más son 9 dones, pero estamos viendo que no son 9. Aquí nos encontramos con 6 más. En 1 de Pedro 4:10, fíjense lo que nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Fíjense que como don aparece hablar. Usted dirá, pero todos hablamos y aprendemos a hablar desde pequeños. Pero hay una capacidad especial de hablar lo espiritual acomodado a lo espiritual. Una capacidad de poder hablar la palabra de Dios como está escrita. Por eso dice, si alguno hable, hable conforme a la palabra de Dios. Hay algunas personas que hablan mucho, pero tienen poco conocimiento, no se meten en la escritura, no les gusta el estudio, les fastidia ir, creen que de domingo en domingo, nada más, o de día de reunión nada más. No, usted tiene que escudriñar, usted tiene que ser un buen bereano. Dice en Hechos 17 que ellos escudriñaban las escrituras y les enseñaba a Pablo a ver si estas cosas eran así. Su deber es ver si este video, y no solamente yo, sino cualquier predicador, que todos estamos sujetos a la palabra y al Espíritu, a nuestro Señor y Dios, está lo que estamos hablando conforme a la Escritura. Y si no está conforme a la Escritura, su deber es, y el deber mío, es pues examinar y no aceptar lo que no va de acuerdo a la Escritura. Pero si está de acuerdo a la Escritura, entonces debemos aceptarlo. Y si un hermano se equivoca, que tampoco lo vamos a condenar. Le expondríamos el error con versículos y bien analizado analógicamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo, libro por libro sobre el tema. A veces vienen algunos y dicen, ¿y cómo sabes? Tú, una vez un hermano me dijo que en ese tema no te has equivocado. Le dije, bueno, primero, yo no digo que no me equivoco. El que diga que no se equivoca es como el que diga que no peca, hace a Dios mentiroso. Pero hay un pequeño margen en algunos hermanos y hermanas de error, en otros abundará más el error. ¿Por qué? Porque yo le dije, este tema tengo años estudiándolo, no este precisamente que estoy hablando ahora, sino otro tema que estábamos hablando en ese momento. Y le dije, fíjate hermano, este tema lo he estudiado yo por algunos años, y no quiere decir que ya me lo sé todo, pero sigo estudiando y lo sigo repasando. Lo que te quiero decir es que yo estudié todos los pasajes del Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, etcétera. Después fue al Nuevo Testamento, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios. Agarré todos estos libros y busqué lo que habla acerca de este tema. Lo leí y lo analicé, y como la Biblia no tiene contradicciones, saqué una conclusión no de un capítulo, sino de un libro. Escuche bien, a lo macro. Así es que tenemos que hacer, estudiar toda la escritura. Y le dije, pues lo que estoy enseñando, no creo que alguien se levante y diga, hermano, en ese tema, ¿no?, que estaba hablando de esa oportunidad, tengo un versículo, aunque la Biblia tiene muchas cosas, oye,
hubo un trabajo arduo de estudiar libro por libro los capítulos en su texto con su contexto y los versículos. Eso quiere decir que el margen de probabilidad de error es poca. Pero si yo voy a hacer un estudio, por ejemplo, del divorcio y nada más saco Malaquías, donde dice que Dios aborrece el divorcio y punto, y no hay más divorcio, cualquiera me va a sacar otros textos, cualquiera me saca Mateo 5, me saca Mateo 19, y hay otros textos más. Ese es otro tema que esperamos poder compartir en este canal, así que le invitamos también a que usted se suscriba. Por ahí tenemos sorpresas, ya estamos terminando nuestro libro digital. Entonces, a veces los dones, volviendo al tema, son clasificados como dones de revelación, de inspiración o de poder. Por ejemplo, los de revelación se le llama palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu. Los dones de inspiración, don de lengua, don de interpretación de lengua, profecía. A los dones de poder, sanidad, milagros, don de fe. Pero hemos visto 6 dones más, y en Pedro vimos otros dones. No estoy hablando de un don específico de recibir, como ya nombramos, porque don es regalo y Dios nos ha regalado todo. Todo prácticamente es un don. Pero estamos hablando de las capacidades que Dios da, de los dones espirituales, porque también hay dones ministeriales. Ya sabemos que hay 5 ministerios. Hay una diferencia entre el don y el ministerio. El don es una capacidad dada a una persona para edificar a la iglesia, mientras que el ministerio es una persona dotada, dada a la iglesia. Es una bendición compartir estos temas, y usted medite, estudie, busque los conceptos, busque dónde ubicar estos dones que para muchos pues son desconocidos. Solamente se ocupan de anhelar 9 dones, pero hay muchos más dones. Algunas personas catalogan 21, 22. Bueno, usted haga la cuenta y sume. Y si usted consigue otros dones espirituales en la escritura, entonces sería bueno que nos los deje aquí en la caja de comentarios. Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Seguimos adelante, pedimos sus oraciones y su apoyo, mis amados hermanos, para seguir con esta obra. Tenemos un trabajo, una misión de construir una iglesia aquí en Caracas, Venezuela. Lo he estado diciendo en todos los contenidos que estamos grabando. Estamos edificando, gracias a Dios, que la palabra y los videos están corriendo. Saludo a los hermanos de México, de Colombia, de Perú, de Argentina, de Chile. Por supuesto a los hermanos venezolanos. Yo soy de Venezuela, de Caracas. Le damos gracias a Dios. Aquí es exaltar y glorificar el nombre del Señor a través de la sana enseñanza y de la sana doctrina. Si es primera vez que usted nos visita, le invito a que vea nuestro canal, a que revise nuestro contenido y a que se suscriba, hermano, y lo comparta. Si usted tiene inquietudes, si usted también quiere un tema específico, pues escríbanos. Hay consejería bíblica también, pastoral. Estamos a la orden para servir. Que el Señor Jesucristo le continúe bendiciendo, y nos vemos en otra oportunidad, si el Señor lo permite. Y recuerde, sin paz, no se tome en cuenta mucha esa, sin paz y sin santidad, no nada más sin la santidad, sin paz, nadie verá al Señor. Y siempre y cuando dependa de nosotros, busquemos esa paz. Gloria a Dios.